Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos en este primer sábado de julio de 2024. Ya pasamos la mitad del año y tenemos un invitado extraordinario, español, José María Lasalle. Y hemos aprovechado su visita a Chile, invitado por la Universidad San Sebastián, donde vino a inaugurar el Centro País Humanista, para conversar sobre su libro Civilización Artificial, que tiene un subtítulo interesante: Sabiduría o Sustitución, el dilema humano ante la inteligencia artificial. José María ha tenido actividad académica en la Universidad de Comillas, es doctor en Derecho, y también yo lo conocí por ahí por el 2011, 2012, 2013, era secretario de Estado de Cultura en el gobierno de Mariano Rajoy. Además es un intelectual, ha publicado otros libros. Esta es una verdadera trilogía. Aquí tenemos El liberalismo herido, que es un libro que le tiene mucho cariño él, y Ciberleviatán, que en la práctica son como una especie de trilogía en estos libros. Le agradezco mucho que en su estadía en Chile nos haya hecho un tiempo, José María, para conversar, y muchas gracias por venir a Agricultura, a Historia, Libro y Bandera. Gracias a la Universidad de San Sebastián por invitarlo y por permitirnos compartir. Pues muchísimas gracias por traerme aquí. Qué feliz reencuentro, además, Alejandro, después de tanto tiempo transcurrido, y la verdad es que ha sido un placer estar en Chile, en Santiago y en regiones, tratando de propagar el proyecto de El País Humanista. Y eso es muy bueno, es muy bueno para Chile, y además está muy en la línea de lo que tú hablas en tu libro. Lo primero que te quería preguntar es una cosa que no es puntual de un libro, sino que de una visión general. Si yo miro tus obras, claro, uno puede decir le interesa la civilización artificial, evidentemente, le interesa el poder, por supuesto, el liberalismo, sí, claro. Yo lo que advierto es que tus preocupaciones u ocupaciones son la libertad y eventualmente la crisis de la democracia contemporánea. ¿Es así como lo ves tú? Está muy bien visto. Yo soy un liberal en el sentido humanista del término, que siempre ha tratado de entender por qué la libertad, por lo menos en mi experiencia vital, ha sido tan determinante a la hora de moverme a una aproximación curiosa respecto del mundo y respecto de los otros. Como diría Adam Smith, siempre me ha interesado el otro porque he proyectado sobre él una empatía cognitiva y emocional que me ha permitido en el otro espejear mi propia identidad, ¿no? Y esa curiosidad, ese apetito de conocimiento me llevó precisamente a comprender que el ser está determinado por algo tan indeterminado como es la libertad. Y me preocupa el estadio actual de la libertad, porque la transformación digital que ha experimentado el mundo, y especialmente las sociedades occidentales, las democracias liberales, de la mano de la automatización y de la aparición de un nuevo modelo capitalista, que ya no es el capitalismo postindustrial, sino un capitalismo cognitivo basado en datos que gestionan algoritmos, va generando una serie de condicionantes que limitan inconscientemente la acción de la libertad. Y por tanto, la libertad se pone como entre paréntesis y se gestiona desde mecanismos que van alterando las fuentes cognitivas y emocionales de lo que ha hecho posible que el ser humano decidiera hacer una cosa u otra en función de una serie de condicionantes biográficos, personales, que no obstaculizaban la elección. Y ahora esa realidad está en tensión, si no amenazada. Y al mismo tiempo eso tiene una repercusión muy directa, y lo has visto muy bien en el planteamiento que me hacías, sobre el producto de una institucionalización de la libertad que hemos denominado la democracia liberal, y que ha permitido pues el pacto de bienestar sobre el que se han asentado las democracias, que han erosionado
la historia de los conflictos, que han neutralizado estos y que los han llevado, pues en términos generales, a ser una fuente de estabilidad social, de articulación de dinámicas de paz, de moderación, que ahora mismo se están rompiendo, porque también la transformación digital, y eso es lo que abordo en los libros que tienes sobre la mesa, está incidiendo de una manera muy directa en un socavamiento sutil, pero más potente que cualquier otro impacto revolucionario previo. ¿Los libros fueron pensados como trilogía o se desenvolvieron de esa manera? También está el tuyo sobre populismo que había sido publicado antes, pero parece que esto avanza como espiral, o sea, avanza, después se llega a un momento, se hace una especie de balance, avanza nuevamente el conocimiento, y en ese sentido tus libros se pueden leer como una trilogía, como decíamos, pero no sé si lo pensaste así en un origen. Es la consecuencia de una preocupación que surge a raíz de otro de los libros que está aquí, que has mencionado antes, que fue Contra el populismo, que lo escribí cuando estaba en el gobierno, cuando era secretario de Estado de Agenda Digital. Después de haber estado 5 años como secretario de Estado de Cultura, estuve 2 años más como secretario de Estado de Agenda Digital, y ahí, que fue un momento, año 2017, en el que emergió de pronto el populismo en la experiencia de la política española, intenté comprender por qué el populismo estaba cobrando una factura tan potente en el seno de una sociedad como la sociedad española, que había estado aparentemente vacunada frente a él. Y a raíz de esa mirada sobre el populismo, rápidamente identifiqué que algo tenía que ver, y de una manera muy directa, la transformación digital de las experiencias humanas. Concretamente, y en ese momento era secretario de Estado, como digo, algo que resultaba sorprendente, que era las fake news en su incipiente estado original, y cómo a través de las redes sociales se podía modificar una estructura de normalidad en el ámbito de la deliberación política. Y eso me ha ido enredando en el intento de ir indagando esa primera manifestación del populismo como un tecnopopulismo, al ámbito de su consecuencia política más inmediata, que es el ciberleviatán, donde disecciono los fundamentos del capitalismo cognitivo, del modelo de plataformas, de la importancia de los algoritmos y sobre todo del tsunami de datos que han hecho posible que el ser humano vaya siendo paulatinamente sustituido por los datos que configuran su huella digital. Y de ahí salté al liberalismo herido para tratar de analizar las bases de la ideología que acompaña ese proceso, que es la destrucción sistemática de lo que representa la institucionalidad liberal, y finalmente la civilización artificial, porque ese tecnopopulismo que ha alimentado una parte de las dinámicas de la transformación digital de las sociedades democráticas occidentales, han encontrado una herramienta disruptiva perfecta, que es la inteligencia artificial. Vamos a la civilización artificial. Estamos conversando con José María Lasalle. José María, este concepto civilización artificial, ¿es un concepto aceptado a nivel internacional? ¿Es un concepto que se está instalando? ¿Qué significa exactamente civilización artificial? Modestamente es un concepto que he acuñado yo, como fue ciberleviatán. Es decir, creo que a veces a mí, para poder escribir algo, necesito encontrarle un título que, como un icono, me arrastre hacia intentar explicar por qué he elegido esa imagen que lingüísticamente encierra todo un universo de significados. Y ciberleviatán primero y ahora civilización artificial responden a una reflexión sobre la inevitabilidad de un mundo habitado por máquinas. Isaac Asimov, en Yo Robot, dice que lo único inevitable en el futuro serán las máquinas. Y a partir de esa reflexión me planteo cómo el ser humano
que ha ido evolucionando en contacto con la técnica, y ahí la meditación sobre la técnica de Ortega es muy incisiva a la hora de pensar civilizatoriamente la técnica, ha ido generando capas de progreso a partir de su desarrollo tecnológico. Y en parte, y sobre todo a partir del momento en el que ciertas creaciones de la ciencia, por ejemplo, el libro, asociado al Renacimiento y la revolución del conocimiento que aporta los orígenes de la modernidad, la máquina de vapor durante la revolución industrial y el cambio en el modelo económico y social que aporta esta. Y ahora la inteligencia artificial son fenómenos que han ido construyendo evoluciones civilizatorias, donde la técnica ha sido determinante a la hora de conformar la manera de organizar la sociedad. Y nos asomamos a un modelo de sociedad donde máquinas y seres humanos van a convivir. Y probablemente máquinas conscientes. Y eso nos lleva a un diseño civilizatorio distinto. Una civilización artificial. No sabemos cómo se va a gestionar, quién va a protagonizar su liderazgo, cómo se va a diseñar institucionalmente ese liderazgo, pero vamos hacia una civilización artificial. Y también no sabemos hacia dónde se va a dirigir, porque tú planteas al comienzo y también al final de tu obra una disyuntiva. ¿Esta inteligencia artificial va a ser humana o va a ser nihilista? Que es una disyuntiva muy, muy radical, pero que parece estar en el corazón del problema. Claro, porque la inteligencia artificial es un producto que viene desarrollándose desde hace 70 años, desde Turing y los primeros ingenieros cibernéticos, que nace con un ADN sintético en el que hay una huella utópica en el diseño que acompaña esta tecnología disruptiva, y que es una herencia plástica, como una especie de reducto de el acompañante utópico que fue de la mano del desarrollo de la modernidad científica. Y ese acompañante utópico, en el caso de la inteligencia artificial, supone tratar de replicar el cerebro humano sin sus imperfecciones. En la idea de que todos los vicios, dificultades, errores que han ido haciendo de la historia humana algo torturante en ocasiones y torturador, tiene que ver con que quien tenía que tomar las decisiones se equivocaba. Y no porque fuera alguien carente de inteligencia, sino porque no había sabido utilizar correctamente las herramientas de la inteligencia. Es decir, que el conocimiento que extraía de la información que tenía le llevaba a conclusiones erróneas. ¿Producto de qué? Producto de que en la psique humana el conocimiento está metido dentro de una ecuación donde hay avaricia, egoísmo, pasiones, amor, utopía, en fin, una serie de factores que arrastran la decisión hacia ámbitos en los que la fragilidad humana con la que utiliza la inteligencia puede llevar a errores. Pues Turing y los primeros ingenieros cibernéticos pensaron: si desarrollo programadamente una cosa que trate de replicar la inteligencia humana sin su imperfección, a lo mejor puedo conseguir una inteligencia que acierte. Y esa búsqueda del acierto implica una utopía epistemológica que está en el origen de la inteligencia artificial. Y es lo que plantea el riesgo de la sustitución, sobre el que hablo en el libro, ¿no? Y ese es probablemente... Por una aparente ventaja, que es la infalibilidad. Claro, y el automatismo de esa infalibilidad,
que además opera en tiempo real y que evita, por tanto, la falta de sincronía que debe acompañar la reflexión y la toma de decisión que acompaña esta para que se traduzca en una acción sobre el mundo. Y la ausencia de ese lapso dubitativo que puede operar en la manera de reflexionar sobre la realidad y que además está entreverado, como digo, de infinidad de errores potenciales que pueden condicionar la decisión, se radican con una inteligencia estadística automática puramente lógica que opera a través de una programación de ceros y unos con los correspondientes sesgos hacia un acierto en esa decisión, con lo cual vamos directamente a la perfección de la sociedad humana. Y eso siempre se ha hecho a golpe de guillotina, a golpe de gulag, a golpe de bayonetas, hasta ahora. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo a golpe de un automatismo frío, perfecto, liberado de todos los acompañantes erróneos. Por eso tiene la inteligencia artificial un poder tan fascinante. José María, vamos a hacer un pequeño alto, pero te quiero dejar planteada una pregunta. ¿Qué es la IA-cracia? La inteligencia artificial cracia. Volvemos en unos segundos, no se vayan. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. Volvemos con José María de la Salle. Civilización artificial, un tema muy de actualidad. El libro de abril de 2024, es reciente. Lo recomiendo. Traten de buscarlo. Está en Chile, pero si no, lo pueden buscar en Buscalibre, en Amazon.es, en alguna librería. Vale la pena. Son preguntas que tenemos que hacernos y respuestas que sin duda este libro nos pueden ayudar a encontrar. IA-cracia. ¿Qué es lo que es? El gobierno de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial, como explicaba hace un momento, trata de replicar el cerebro humano y sus imperfecciones. ¿Con qué objetivo? Con acertar en la toma de decisiones, conforme a una serie de procesos lógicos de análisis que eviten todos esos factores que en la psique humana pueden en un determinado momento, por su fragilidad, llevar a equivocaciones. Eso es una manera de aproximarse a un nuevo diseño de gestión del poder que en distintos ámbitos puede tener las consecuencias de un gobierno donde la decisión humana sea sustituida por la decisión que se desprenda de la inteligencia artificial. De hecho, el pulso geopolítico que libran Estados Unidos y China en estos momentos alrededor de la inteligencia artificial vamos a ir sobre eso. Va por ahí, porque al final de lo que se trata con la IA-cracia es conseguir una maximización utilitaria del conocimiento con un propósito ligado a la maximización del poder. ¿Y el ciberleviatán como concepto, qué vendría a ser en la actualidad? Porque evidentemente tiene reminiscencias del famoso Leviatán unido a lo cibernético, a la actualidad. Bueno, es un concepto que tiene que ver claramente con Hobbes y que en el fondo está reflejando una tesis hobbesiana que está en De Homine, donde se dice que el conocimiento es poder. Y por tanto, quien conoce mejor tiene más capacidad de asentar su poder. Eso es lo que de alguna manera desarrolla el capitalismo cognitivo a través del modelo económico de plataformas, donde la gestión de los datos que circulan en Internet, agregada correctamente a través de un diseño algorítmico de gestión de esa información, permite generar un mercado digital de futuribles vinculados a la conducta humana, que se traducen en usos y servicios que las grandes corporaciones tecnológicas están
haciéndonos consumir sobre la base de que la fuente de la nueva prosperidad ya no es crear cosas, sino gestionar conocimiento y generar necesidades de conocimiento que el propio ser humano tiene sobre sí mismo. Eso es lo que de alguna manera genera una fuente de poder nueva, que no solamente libera prosperidad, sino produce hegemonía. Una empresa plataformizada que gestiona sus datos quiere controlar absolutamente sus datos. Ahora, eso en la lógica Leviatán se ve viable, porque si tú dices que el conocimiento es poder, podríamos decir, parafraseando a Lord Acton, que el conocimiento absoluto puede llevar al poder absoluto. Ese es el moto, de alguna manera, que está acompañando al ciberleviatán. Es decir, las empresas plataformizadas que controlan sus datos, es decir, la fuente de la que se alimenta el conocimiento que gestiona su parte del mercado, les hace hegemonizar y controlar absolutamente esos datos. Y es más, quieren extractivamente profundizar en el conocimiento de los datos y acrecentar el control de esos datos. Eso, trasladado al poder, al gobierno, tiene también su desarrollo. Un conocimiento cada vez mayor de quién eres tú, Alejandro San Francisco, cuando deja su huella digital, permite, a través del conocimiento de la huella digital que dejas con tus interacciones, más allá de la anonimización que, por razones de privacidad e intimidad, los reglamentos de datos y la legislación sobre datos nos exigen, aunque esto lo ponemos entre paréntesis porque puede ser fácilmente burlada más allá de la IP, permite, evidentemente, tener un conocimiento exhaustivo de quién eres más allá de lo que tú sabes sobre ti mismo. Y eso te hace manipulable, te hace condicionable y hace que tú mismo, cuando luego quieres gestionarte en tu relación con la tecnología, muchas veces lo hagas ya perfeccionando eficientemente quién ya eres tú. Que es en el fondo lo que haces cuando estás consumiendo contenidos en una plataforma. Son contenidos que te llegan a ti desde una interpretación eficiente de lo que tú vas a querer. Eso es una manera de ir generando un conocimiento que, si tiende al absoluto, atribuye un poder absoluto. Por lo tanto, hay una pulsión dentro del diseño del capitalismo cognitivo de plataformas, también en su variante política, que tiende a hacer absoluto el poder. Por eso el Leviatán y por eso Hobbes, que es el padre, entre comillas, de la criatura que interpreta autoritariamente la manera de gestionar un poder absoluto. Hay una cosa que me gustó del libro, que no hay un rechazo a la tecnología como no hay un rechazo al avance de la civilización. Es un libro con comprensión histórica. Es evidente que cuando se produce la revolución industrial se pierden muchos trabajos, pero después el sistema se ajusta y se crean nuevos trabajos y se crea riqueza y todo lo demás que conocemos históricamente. Pero por otro lado, esto tiene algo de confirmación, al menos parcial, de las novelas distópicas de Un Mundo Feliz, de Huxley, o de 1984, de Orwell. Algo de estado totalitario o de poder totalitario de la tecnología está avanzando en el mundo, que a lo mejor nos damos cuenta, a lo mejor no nos damos cuenta. Claro, porque la técnica y la tecnología per se no es neutra. A pesar de que muchas veces los tecnólogos nos trasladan la idea de que la tecnología no es neutra. Perdón, de que la tecnología es neutra. No. La tecnología lo que hace es darle al ser humano una mayor capacidad de acción. Y las capacidades de acción, cuando se proyectan sobre el mundo, tienen que regularse. Si no, la acción se convierte en un propulsor de la hegemonía, del control y de la maximización del poder. Y ese es el riesgo que aloja el diseño tecnológico actual. La tecnología puede ser una oportunidad extraordinaria para desarrollar una humanidad mucho más aumentada de lo que ahora es.
Es decir, hay muchas más capacidades liberadoras en la tecnología y en una tecnología donde la inteligencia artificial opere que mucho de lo que ha sucedido con anterioridad. Es decir, el ser humano, como veía Aristóteles, tiene la curiosidad de saber y de ampliar su conocimiento. Y la técnica, como producto de la ciencia, que como conocimiento aplicado nace de la inteligencia humana, no puede detenerse. Lo que sí tiene es que regularse, sujetarse a protocolos éticos que nos ayuden a que los efectos del poder de la técnica sean beneficiosos no solamente en términos de prosperidad para el ser humano, sino beneficiosos en términos de bienestar moral para el ser humano. La inteligencia artificial nos tiene que hacer mejores. Y para eso necesitamos pensar mejor. Cómo gestionar la inteligencia artificial. Pero no podemos confiarnos de que la inteligencia artificial per se nos va a hacer mejores. Sino probablemente nos puede hacer peores si no la regulamos, si no le damos una dimensión ética. Y eso le corresponde hacer al ser humano. Ahora, eso no ocurre con todas las cosas. Por ejemplo, uno podría decir un tren, que en principio nosotros vemos como algo bueno, es algo neutro. Un tren nos puede servir para desplazarnos, Claro. pero en trenes se llevaba a los judíos a los campos de concentración y exterminio nazi. Ahora, lo que hacía malo ahí no era el tren, era la decisión del poder político de trasladar a judíos al campo de exterminio. Bien, pero estamos hablando de una tecnología facilitadora ahí. Es decir, la máquina de vapor fue una tecnología facilitadora. Es decir, incrementó la movilidad humana, la capacidad que acompañaba a esa movilidad, que además la aceleraba. Y eso proporcionó un cambio cultural extraordinario durante el siglo XIX, que cambió realmente las sociedades europeas y cambió el mundo. Y luego, el uso que se hacía de esa acción reforzada que facilitaba la máquina de vapor podía contribuir al comercio o contribuir a la tiranía. Esto no es así del todo con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial no es una tecnología finalista en la facilitación. Es una tecnología finalista que puede facilitar la sustitución. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial trabaja sobre el ámbito cognitivo del ser humano. Es decir, trabaja directamente sobre el ámbito del conocimiento que fue liberado gracias a que el trabajo físico pasó a ser secundario, como un ámbito hegemonizado por el ser humano a partir de la revolución industrial. Porque apareció la máquina de vapor y se desarrolló la economía industrial, el ser humano pudo canalizar una parte de su esfuerzo cotidiano hacia profesiones que tenían que ver con el uso de la inteligencia. La abogacía, la ingeniería, la medicina, la arquitectura. Es decir, ámbitos que han fundamentado la clase media y que han hecho posible que surgiera, evidentemente, una clase media masificada que actuaba como un nuevo colágeno que evitaba el conflicto social y que se alineaba claramente con la democracia liberal. El problema está en que la inteligencia artificial opera directamente sobre la sustitución de la inteligencia aplicada al conocimiento profesional. Sam Altman se jactaba en 2017 en una entrevista, el CEO actual de OpenAI, tremendo, de que todos los días le emocionaba pensar cuántos puestos de trabajo de profesionales iba a destruir gracias a la sustitución que provocaría el desarrollo cada vez más preciso de la inteligencia artificial en su capacidad para sustituir al ser humano de las áreas de trabajo en las que estaba. Esa realidad es la que en estos momentos está
la inteligencia artificial proyectando sus sombras. Porque la inteligencia artificial puede sustituir al ser humano si el ser humano no es capaz de añadir valor a lo que ahora hace mejor la inteligencia artificial. Es decir, el ser humano necesita encontrar un agregador de valor a lo que una inteligencia artificial hace cuando hace un cálculo de resistencias en un puente o en un edificio. El ingeniero tiene que aportar valor a lo que la inteligencia artificial ya está haciendo. Y ahí entramos en el terreno de la decisión, de cómo el ser humano puede, a través de las humanidades, a través del pensamiento crítico, a través de un pensamiento generalista, gestionar la complejidad que la inteligencia artificial no tiene capacidad de abordar en estos momentos. Y ahí pueden estar los nuevos empleos, ahí pueden estar los nuevos agregadores de valor del ser humano en su relación con las máquinas. Pero hay que pensarlos, hay que gestionarlos, hay que desarrollar políticas públicas que en el ámbito de la educación fomenten esa agregación de valor. No podemos quedarnos en la idea de que el ser humano, con las herramientas académico-profesionales que tiene ahora, puede competir con la inteligencia artificial. Porque entonces será la sustitución. Sí, claro. Será cumplir el sueño de Sam Altman de hace unos años, como decía hace un rato. Vamos a Estados Unidos, China. Y se está planteando que son los dos grandes países que están en la disputa por la inteligencia artificial en el mundo. ¿Qué implicancias tiene y por qué están a la vanguardia del tema? Porque en estos momentos lideran claramente los desarrollos de inteligencia artificial y porque ambos han comprendido que la inteligencia artificial, si alcanza el estatus de una inteligencia artificial fuerte, que sea plenamente consciente y desarrolle estados mentales con la enorme capacidad de aplicación estadística que tiene, el poder que está acumulando, pues dominará el planeta. China ya viene desde hace unos años apuntando a que su gran apuesta geopolítica es liderar la inteligencia artificial. Quiere hacerlo de aquí al año 2030, pero no solamente quiere eso, sino que ha anunciado, y lo ha dicho también públicamente en boca de su secretario general Xi Jinping, quiere alcanzar antes que nadie una inteligencia artificial fuerte, es decir, una inteligencia consciente, capaz de tener una autonomía plena. Ese pulso, donde China ha decidido abiertamente desafiar a Estados Unidos en lo que Estados Unidos ha venido hegemonizando desde hace unos cuantos años atrás, que es el desarrollo de la inteligencia artificial, es lo que está provocando un desarrollo exponencial de capacidades de esta, que muchas veces se aborda sin regulación, sin condicionantes éticos. Ahora, en parte por lo mismo, porque me llamó la atención una reflexión que tú haces ahí a propósito de los intentos de limitar, no el desarrollo de inteligencia artificial, sino los efectos de ella. Dice que en Estados Unidos uno de los problemas que hubo es que si se limitaba la investigación y se le ponían muchas cortapisas, a lo mejor en esos años China ya le iba a pegar un salto que no iba a ser capaz de alcanzarlo. Entonces no se hicieron para seguir la competencia como va. Claro, porque la competencia es feroz, es a vida o muerte. Quien lidera la inteligencia artificial lo dijo Putin en el año 2018. Dijo que quien dominara la inteligencia artificial dominaría el mundo. También en ese año dijo que el liberalismo estaba muerto. Es decir, curioso que alguien como Putin planteara dos escenarios en los que se anticipan los conflictos que en estos momentos acompañan a la humanidad y esté enfrascado en una guerra en Ucrania que busca devolverle a Rusia un estatus principal en el concierto de las naciones del mundo, ¿no? Pero si alguien lidera la inteligencia artificial de aquí al año 2030, va a conseguir tener empresas infinitamente más competitivas que sus enemigos, va a conseguir armas letales con mucha mayor capacidad
de dominio militar, y lo estamos viviendo en Ucrania, que es un laboratorio de armas letales autónomas, o lo estamos viendo en Gaza, donde también se están utilizando y empleando, y probablemente hay una guerra tecnológica soterrada que explica el éxito de los atentados terroristas de Hamas, que vulneraron el muro defensivo israelí, que estaba completamente sensorizado y sujeto a control de una inteligencia artificial. Fue hackeado. Que fue hackeado, claramente, porque si no es absolutamente impensable que 2 años antes Israel, que se había jactado de haber ganado la Primera Guerra Mundial de inteligencia artificial, desactivando y neutralizando en 24 horas un ataque terrorista de Hamas tan intenso como el que se vivió en octubre del año pasado, haya conseguido el año pasado provocar un colapso emocional en la sociedad israelí y llevar a Israel a una guerra a la desesperada que está superando pues todas las convenciones del derecho humanitario bélico y planteando un escenario de conflicto que al día de hoy no ha conseguido resolver. Y es porque, y ese es un dato fundamental, la inteligencia artificial evita el error humano en la guerra. Es decir, consigue la plena eficacia en el disparo, en el uso de las armas. Pero la inteligencia artificial también garantiza un mejor control social, porque es el soporte del ciberleviatán. Por tanto, quien lidere la inteligencia artificial liderará el mundo, porque tendrá más prosperidad, más control social y más capacidad militar. Tremendo. Civilización artificial de José María Lasalle. Hacemos el último alto y volvemos en unos segundos. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. Estamos con José María Lasalle, Civilización Artificial, un libro muy interesante y que se puede leer junto con Ciberleviatán y con El liberalismo herido, una trilogía que vale la pena para pensar los tiempos actuales, no solo en Chile, sino que también en Europa y en el mundo. Te quería preguntar eso de Europa precisamente, porque tú al final sugieres o dices que para manejar esto con un tono humano o al servicio de la persona, Europa debiera desempeñar un rol. Yo te quiero preguntar 2 cosas. Primero, ¿qué rol debería desempeñar Europa y por qué? Y lo segundo, ¿no te llama la atención que el continente que ha producido más inteligencia en la historia de la humanidad no esté en esta tarea de la inteligencia artificial como es Europa? Bueno, porque primero porque la inteligencia artificial, habiendo nacido en Europa, en Reino Unido, como antes comentaba, de la mano de Alan Turing y todo lo que fue el desarrollo de la cibernética en los años 50 y 60, lo volcó sobre un uso científico que tuvo ámbitos de acción fundamentalmente académicos. Europa no ha sido capaz de darle el giro geopolítico que Estados Unidos y China han vislumbrado muy antes que Europa sobre las consecuencias que podría tener el liderazgo sobre la inteligencia artificial. Esa falta de mirada geopolítica ha hecho que Europa no fuera capaz de alinear correctamente todos los activos tecnológicos que tiene y que tienen que ver con la inteligencia y que tienen que ver con el desarrollo del conocimiento científico. Nos hemos quedado atrás. Pero no significa que tengamos que seguir atrás. Europa está haciendo una apuesta en estos momentos muy potente por la inteligencia artificial y concretamente
por la búsqueda de un computador cuántico, porque el salto probablemente disruptivo en el ámbito de la inteligencia artificial tenga que ver con la cuántica y con todo lo que representa proyectar imaginativamente el diseño creativo humano sobre la acción del análisis matemático. Y eso no hay que olvidar que Europa tiene muchos Nobeles en matemáticas y que tiene una gran tradición en cuanto a lo que representa el desarrollo de matrices algorítmicas complejas, y ahí hay una oportunidad para Europa importante, que la sacudida geopolítica que ha vivido con la guerra en Ucrania le coloca también ante la tesitura de tener que ponerse las pilas, por así decirlo, en todo lo que tiene que ver el desarrollo geopolítico de la inteligencia artificial. Pero sobre todo debe hacerlo con una mirada distinta a la que Estados Unidos y China proyectan. Porque tiene que ser realmente una mirada humanista. Tú hablas de la alternativa humanista. Claro, una alternativa humanista que humanice la inteligencia artificial. ¿A partir de qué? A partir de la Europa que resulta culturalmente del desastre de la Segunda Guerra Mundial, de los imperialismos, de los nacionalismos, de esas miradas opresivas que Europa ha proyectado porque fue víctima precisamente de su enorme poder tecnológico. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial no pueden entenderse sin ver en ellas guerras técnicas, que Europa lidera y protagoniza porque es una gran potencia técnica, donde el conocimiento científico se pone al servicio del imperialismo, de la violencia, de la opresión. La reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial fue salir de ese relato. Pensar en la importancia que tenía la construcción de una Europa que echaba abajo las fronteras y que miraba al mundo de otra manera. Desde la cooperación, desde la colaboración, desde un terreno abonado históricamente alrededor del humanismo. Europa tiene que, desde esa perspectiva histórica, abierta al mundo, no buscando proyectar dominación, sino entendimiento, y sobre todo reivindicando, como digo yo, muchas veces, el sur de sí misma, que es el Mediterráneo, que es el primer espacio de complejidad que se ha tenido que gestionar en la historia de la humanidad, donde la confluencia de la tradición griega, latina, árabe, judía, ha generado un relato híbrido, tolerante, respetuoso con la diferencia, con una mirada crítica sobre sí misma. Es una oportunidad para reconstruir el relato europeo y para volcarlo sobre el ADN de una inteligencia artificial que tiene que replicar una inteligencia humana, pero una inteligencia humana que sea tolerante, amigable, respetuosa con la identidad, con el otro, y que entienda algo importante, que es la culpa. Y que entienda algo importante, que es la descodificación que la culpa y la cultura del libro nos proyecta sobre esos elementos, sobre la creación ex nihilo que acompañan a la teología y que está en la herencia de la tradición judeocristiana y que enraiza con las religiones del libro y que está arraigada en América Latina. No puedes entender América Latina sin esa complicidad mediterránea que también está en una base humanista que acompaña probablemente la etapa menos oscura de la época virreinal, entre comillas, y colonial, pero al mismo tiempo de la época republicana, de todo lo que representa la reconstrucción de las nacionalidades latinoamericanas y de los estados latinoamericanos, que nacen de esa mirada también compleja sobre la identidad. Eso puede generar una serie de sinergias culturales muy potentes que reivindiquen la autenticidad humana que está en el poder de la cultura y de la cultura humanista. Y en el estado actual de las cosas y dado lo que has comentado y lo que escribes en el libro,
¿estás esperanzado o estás pesimista respecto a cómo vaya a desenvolverse este tema de la inteligencia artificial? Yo soy como Raymond Aron, un pesimista activo. Es decir, el pesimismo es la fuente de la esperanza, porque te proyectan el deseo de resignificar ese momento que estás viviendo y donde una aparente aporía te lleva a que no tengas salida a los conflictos que visibilizas en tu entorno, pero ahí se agudiza la inteligencia humana, la capacidad imaginativa y resiliente para construir la esperanza. Estos libros tratan de proyectar una mirada crítica sobre el mundo que estamos viviendo. Pero es una mirada crítica que algunos pueden entender como pesimista, pero que sin embargo, para mí, la crisis no lleva al pesimismo, sino lleva a una diagnosis que nos lleva al optimismo y a la posibilidad de superar. Porque está al servicio de creer que el ser humano siempre tiene el poder de personalizar su experiencia biográfica. Y la experiencia biográfica de la persona se basa en la libertad. Y la libertad es algo potencialmente irrenunciable en el ser humano, salvo que uno viva atrapado por una nostalgia que le hace mirar demasiado atrás y no comprender que, como decía Ortega, la vida es proyecticia. Y por lo tanto nos proyectamos permanentemente sobre el futuro. Y ese condicionamiento futurible de la vida humana y de nuestra biografía, que incluso con la limitación vital no nos hace renunciar a la trascendencia, hace que la esperanza siempre sea una parte sustancial de la manera, por lo menos en mí, que tengo de mirar sobre las cosas. Perfecto, José María. ¿Te parece que vayamos un poco a hablar de libros para esta parte final de...? Encantado. Yo sé que te encanta la literatura, los libros en general. Primero te quería preguntar por un par de libros que tú recomiendes de los temas que tienen que ver con la inteligencia artificial, que pueden ser libros del pasado o actuales, así como el Yo Robot que nos mencionaste en algún momento. Alguno que tú digas, mira, lo recomiendo por tal razón. Pues mira, un libro que acabo de terminar ahora, que es de un intelectual francés, Eric Sadin, que viene escribiendo sobre estos temas desde hace tiempo, que es un francotirador intelectual muy interesante. Acaba de publicar un libro que se titula La vida espectral, donde reflexiona sobre la hibridación de metaverso e inteligencia artificial. Y es un libro realmente fascinante, porque disecciona muy bien la complejidad cultural que acompaña al proceso que estamos describiendo. Sí. Y literatura en general, vamos ahora a novela, historia, política. ¿Qué cosas crees que debiéramos leer o qué cosas te han marcado a ti? Es que yo soy un lector compulsivo desde que era niño. Lo sé, pues. Sí, a mí hay varios autores que me han marcado. Curiosamente hay un escritor chileno que para mí es determinante y que me ha producido siempre un abismo narrativo cuando me he asomado a él, y soy un auténtico devorador de sus libros. Creo que he leído toda su obra, que es Roberto Bolaño. Roberto Bolaño, que vivió allá en España. Para mí es el gran novelista latinoamericano y es el gran novelista en lengua española del tránsito del siglo XX al siglo XXI. Lo he escrito y he reflexionado sobre ello, he insistido, no sé si con mucha fortuna, pero creo que Los detectives salvajes y 2666, Nocturno de Chile, son obras absolutamente imprescindibles, que por lo menos a mí me han producido una irradiación fascinada, pero fascinada. Creo que es un autor universal. Yeah. Que no sé por qué, y sé que a lo mejor me estoy metiendo en camisa de 11 varas, estando en Chile, no es del todo bien apreciado en este país. Tampoco lo fue en España. Pasó desapercibido e invisibilizado por las circunstancias. Pero yo he de reconocer
que para mí ha sido un autor determinante. Pero tan determinante como lo ha podido ser Cervantes, ¿Ya? como lo ha podido ser Proust, o como lo ha podido ser Joseph Conrad, que Perfecto. son para mí autores que forman parte de mi imaginario literario, sí. El Panteón. El panteón sería enorme. Como digo yo, son mis 8000. Yo soy muy conradiano. Para mí, Ya. Conrad fue un autor que cuando cayó en mis manos, cuando tenía una veintena de años, me abrió un mundo de una complejidad fascinante. Pero me pasa en literatura española. Por ejemplo, soy un devoto de 3 mujeres invisibilizadas por hombres después de la posguerra, como son Rosa Chacel, con una novela que me parece absolutamente maravillosa, como es La Sinrazón, ambientada en América del Sur, una exiliada republicana, discípula de Ortega, que es una de las grandes literatas españolas del siglo XX, Carmen Laforet, con Nada como la gran novela protagonista de la posguerra española, y para mí, y lo digo así abiertamente, muy superior a Cela, con quien siempre mantuvo una relación conflictiva y que fue absolutamente invisibilizada por las circunstancias, porque había una luminosidad zambraniana en su obra, y eso no casaba muy bien con la España fulgurantemente mórbida que surgía de la guerra civil y de todo lo que eso representaba. Pero luego está Carmen Martín Gaite, la pareja de Sánchez Ferlosio, que me parece, entre visillos, me parece una novela absolutamente maravillosa y fundamental para entender los silencios femeninos ¿Cómo se llama el la libro España de ella? Entre visillos. Entre visillos. Pero bueno, ¿Sánchez Ferlosio el de Jarama? Sánchez Ferlosio es uno de nuestros grandes. Jarama es una obra determinante también de la novela española. Pero cuando pensamos en la novela española de la posguerra, estamos pensando en Cela, estamos pensando en Sánchez Ferlosio, estamos pensando en Miguel Delibes, que curiosamente tuvo una buena relación con estas 3 mujeres. O estamos pensando en Benet. Pero nos olvidamos de las mujeres. Perfecto. Las vamos a dejar anotadas entonces. Para mí son fundamentales. Sí. José María, ¿nos sabes la alegría de haberte tenido en Chile y en nuestro programa Historia, Libro y Bandera? Pues siempre es un gusto y millones de gracias. Y qué buena oportunidad para reencontrarnos, Alejandro. La verdad es que ha sido un momento evocador. Cuando te he visto, de pronto han transcurrido 11 años. Así pero, es, pues. Pero te conservas muy bien. Pero muchas gracias, tú también. Pues gracias. Serán los libros. Yo creo que son los libros. Seguimos seguro. leyendo. Por supuesto. Ustedes no se vayan, viene mi recomendación de libros en Historia, Libros y Bandera. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas queremos recomendar un libro clásico de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, en esta edición de Edasa, que también incluye Nueva visita a un mundo feliz, que son las reflexiones que hizo el autor 30 años después de la publicación de esta obra en la década de 1930. Se trata de un texto extraordinario, es una distopía, está ambientado en un mundo que obviamente no existe, pero que el autor imagina de manera literaria, en forma narrativa. Y en esta obra ustedes pueden ver cómo aparece la ingeniería genética, la manipulación propagandista, la biotecnología y otros tantos temas que van afectando la vida libre de las personas en sociedad. Junto con 1984 constituyen 2 obras fundamentales para comprender lo que podría ser un mundo tremendo, totalitario, invivible. Un mundo feliz de Aldous Huxley es la recomendación de esta semana en Historia, Libros y Banderas.